Bé, bona tarda, benvinguts tots. Bienvenido Baltasar, benvinguda Sílvia. Gracias por acceder a nuestra invitación per participar en aquest tercer diàleg on volem abordar la comunicació entre els centres de coneixement i el món de l'empresa. Aquest cicle, que ens consta que ha despertat molt d'interès fins ara, s'emmarca dins un programa de cooperació al CCI Pirineus Med, del qual formen part les cambres de territori transfronterer que són Girona, Andorra, Lleida, Pirineus Orientals i Occitània. És una agrupació cofinançada per fons FEDER mitjançant el programa Interreg POCTEFA i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms i a les microempreses. Amb aquesta associació de cambres volem estrènyer els lligams i trencar fronteres entre les empreses del territori. Volem ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comunes que permetin aliances estratègiques entre les empreses, que permetin l'organització d'esdeveniments de caràcter internacional i altres projectes com pot ser la creació del Club de l'Empresari Transfronterer i una app que de fet ja està en funcionament, que dota de valor afegit les potencialitats de les empreses i els professionals dels territoris que s'uneixen a través d'aquest programa. Pel que fa a aquest cicle, volem aprofundir en el que coneixem habitualment com a transferència de coneixement. Hem convidat a 12 personalitats per il·lustrar aquest debat permanent que sembla irresoluble, complex, però que de totes maneres l'hem de fer possible i que intentem, i la nostra potencial és fer-lo possible precisament a través d'aquest cicle. Hem agrupat en aquestes 12 persones de dos en dos perquè dialoguin, perquè parlin, perquè es coneguin i a més nosaltres en serem testimonis. Aquestes converses ens permetran trencar, ni que sigui per una estona, aquestes fronteres entre especialitats, entre el món científic i acadèmic i el món empresarial, perquè és en la frontera on precisament es produeix la trobada i és en la frontera on es pot produir també la innovació. Ens estem plantejant moltes preguntes. L'empresa està aprofitant prou bé els coneixements científics? Contribueix l'empresa a fer avançar la ciència o de vegades és un fre a determinats coneixements? Les empreses fan prou inversió en recerca? Hi ha bona sintonia entre les universitats i l'empresa? Ciència bàsica, ciència aplicada, etc. Són moltes, i en podríem dir moltes més, les preguntes que ens podríem fer i que els dos ponents d'avui, els dos conversadors d'avui, ens poden ajudar a contestar. Avui, com us he dit, tenim d'una banda a la Sílvia Domènech Arimany, que és la directora adjunta a la Fageda. Benvinguda una altra vegada, Sílvia. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Que dialogarà amb Baltasar Mayo Pérez, investigador científic de la Central de Microbiologia i Bioquímica de Productes Lácteos, IPLA. De fet, muchas gracias, Baltasar, por también acceder a nuestra invitación. De fet, serà el nostre moderador, en Juan Jesús Aznar, qui presentarà amb més detall els dos ponents i els introduirà temes de conversa. Li cedejo, doncs, la paraula. Bienvenido, Juan Jesús, y me alegro especialmente de que estés aquí perquè a les dues anteriors sessions en Juan Jesús, per causes no gens desitjades, no ha pogut participar. Juan Jesús, te cedo la palabra, pues. Gracias. Muchas gracias, señor Fábrega. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Baltasar. Paso a leer un poco brevemente vuestros datos curriculares. O sea, Sílvia Domènech Arimany es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Girona y en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Barcelona. Antigua alumna de SADE, ha trabajado para distintas multinacionales, creó su propia agencia de marketing y desde hace 8 años trabaja en la Fageda, donde en la actualidad ejerce de directora general adjunta, entre otras cosas que ha hecho en su vida profesional. Baltasar Mayo Pérez es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Oviedo e investigador científico del Centro de Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos IPLA. Ha realizado estancias postdoctorales en el Departamento de Genética de la Universidad de Groningen y lidera el grupo de investigación denominado Cultivos Lácteos Funcionales.
Creo que con esto estáis presentados. Y la primera pregunta que se me ocurre sería para Baltasar. Como investigador científico, el CSIC tiene un plan de actuación en el que se hace mención a la generación, transferencia y comunicación del conocimiento. La pregunta sería, ¿cómo se transfiere el conocimiento que vosotros generáis en vuestros laboratorios y vuestros grupos de investigación a las empresas? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Siento no hablar en catalán para acompañaros ahí a todo el mundo. Y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar con todos vosotros y poder llegar un poco hasta el mundo, hasta la gente que pueda estar interesada en el mundo de los productos lácteos, ¿no? Como bien habéis dicho, pues soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estoy trabajando en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Tengo un grupo de investigación pequeño dedicado a la microbiología de productos lácteos y el objetivo que perseguimos, el objetivo que persigue este grupo desde sus inicios allá en los años 90 y pico, pues es el aislamiento y la identificación de microorganismos beneficiosos que puedan emplearse en las matrices lácteas. De manera que para nosotros la transferencia es la vía natural de salida de nuestros productos. Es decir, una vez que identificamos un microorganismo que puede ser beneficioso para la elaboración de quesos, de yogur, de lo que sea, pues lo lógico sería pasárselo al siguiente escalón, al siguiente eslabón, para que puedan hacer queso o para que puedan hacer yogur con él, ¿no? La transferencia, ¿cómo la hacemos? Pues la transferencia no deja de ser difícil y complicada, ¿eh? La transferencia tiene muchos problemas, sobre todo si los investigadores no contamos con ninguna ayuda y tenemos que hacerla absolutamente nosotros solos. Desde hace unos años, el CSIC cuenta con un departamento de transferencia que estuvo justo hasta los años 2007, 2008, hasta los años del inicio de la primera crisis, estuvo muy bien dotado. Teníamos mucho personal que se encargaban de contactar con las empresas, que estaban en permanente contacto con nosotros, ver qué teníamos, ver qué se podía sacar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso luego ha bajado un poco y ahora, aunque el departamento sigue estando ahí, pues afortunadamente, aunque contamos con menos, todavía tenemos algún tipo de personas, algunas personas que se dedican a hacer ese puente entre la investigación, entre lo que hacemos en los grupos de investigación y las empresas. Contactan con las empresas, ven las necesidades, charlan, y de esas charlas, que puede ser que sea pues un poco como la que tendremos Silvia y yo hoy, ¿no? Pues de vez en cuando la empresa habla de unas necesidades particulares que tiene y el departamento de transferencia se dedica justamente a poner en contacto a las empresas con los grupos de investigación que le pueden resultar de alguna manera que le pueden ayudar a resolver los problemas que tienen, ¿no? Entonces yo creo que lo que quiero decir es eso, que el CSIC cuenta con un departamento de transferencia de tecnología que nosotros como instituto y que en el área de alimentos tenemos una persona encargada de ello, no es mucho, que se llama Juan Pablo Duque, y que Juan Pablo es el que está en contacto permanente con todas las empresas y el que de vez en cuando pues, nos dice, oye, que hay una empresa aquí que tiene esta necesidad, mira a ver si le puedes hacer esto, le podéis hacer algo, o te encuentras alguna solución para él, o tienes alguna cosa para ayudarlo. Luego entraremos en los problemas de esa transferencia. Silvia, tú trabajas en La Falleda y La Falleda para mí es mucho más que una empresa, es algo bastante especial. Por lo tanto, me gustaría que nos explicaras qué es La Falleda para la gente que puede que no lo conozca. Y además sé que vosotros ya estáis en contactos muchas veces con laboratorios de investigación y que de una manera u otra estáis practicando esa transferencia de conocimiento. Me gustaría que me lo explicaras así a modo de presentación antes de que vosotros dos, yo ya os dejo, simplemente alguna pregunta si os encalláis, empecéis a conversar
libremente y exponiéndole a los empresarios, que es el público que está conectado, pues eso, que vean que realmente la ciencia se puede entender perfectamente con la empresa. Cuando quieras, Silvia. Gracias, Juan Jesús. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bien, una breve presentación de lo que es la Fageda para quien no nos conozca. Nosotros somos un proyecto social, siempre nos gusta definirnos como que no somos una empresa, sino que utilizamos el mundo empresarial o una fuerte estructura empresarial para dar sentido a nuestro proyecto social, ¿no? Que como la gente que está conectada desde Cataluña bien sabe, no es otra que dar respuesta a las necesidades sociales de nuestra comarca, ¿no? El proyecto nace hace 38 años, con la necesidad que había entonces en Cataluña y de hecho en toda España respecto a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental que estaban en los manicomios, ¿no? Entonces la idea nace a raíz de la idea de los fundadores que son psicólogos y habían trabajado en temas de laborterapia con un firme convencimiento de que el trabajo ayuda y que el trabajo acompaña a lo largo de la vida a las personas, ¿no? Entonces, con esta idea original, nosotros hemos durante todos estos años montado, como decía, una fuerte estructura empresarial, que en este caso nos dedicamos a muchas actividades, no solo a hacer yogures. Los yogures es lo conocido o lo reconocido, porque a día de hoy somos una marca y un partner relevante en la categoría de yogures, pero también hacemos helados, hacemos mermeladas, hacemos servicio de jardinería, hacemos visitas turísticas, tenemos un montón de actividades montadas porque nosotros nos dedicamos a buscar trabajos para personas que no tienen trabajo en otros sitios, con lo cual tenemos la obligación de segmentar mucho nuestros sitios de trabajo. Esto a nivel empresarial. A nivel social y obedeciendo a nuestra misión original que antes comentábamos antes de empezar la charla, que hemos agrandado los últimos años, hemos empezado a atender a otras personas que no eran nuestros colectivos históricos, porque detectamos en nuestra comarca, que es nuestro ámbito de actuación a nivel social, la comarca de la Garrotxa, detectamos que había otros colectivos también con necesidad de inserción laboral, como es el caso de personas en riesgo de exclusión social. Con lo cual, desde hace un par de años estamos trabajando también con casi unas 50 personas de este perfil, ¿no? Con la creación de nuevos servicios sociales. Hemos generado una empresa de inserción, hemos generado un servicio de prelaboral que llamamos, que es para hacer una adaptación previa a lo que es poder acceder a un sitio de trabajo. Y un poco es esto muy breve a lo que nos dedicamos, ¿no? Con lo cual, lo de hacer yogures es casi no un medio que un fin, ¿no? Y esta colaboración con centros de investigación para la veintena de productos que producís dentro del sector lácteo, ¿nos puedes explicar cómo ha sido esa experiencia? Por supuesto, sí. Nosotros hasta hace relativamente poco éramos pequeños en el mundo del yogur. Nosotros empezamos a hacer yogur en el año 93 y vendiendo un yogur, ¿no? Con lo cual durante 10 años se vendían muy pocos yogures realmente, con lo cual no teníamos ni departamento de I+D, ni de compras, ni de logística, ni de marketing, ¿no? Nada. Entonces, la Fageda se acompañó de una serie de expertos, en este caso pues tecnólogos, expertos en fermentos, que de esto Baltasar sabe un montón, expertos en formulación de producto, todo en asesoramiento externo, ¿no? Que por suerte en la provincia de Gerona hay buenos expertos en esto y ha sido como ha funcionado el proyecto a nivel de innovación de producto durante un montón de años. Desde 2012-13 para acá hemos empezado a dotar el proyecto de un poco más de estructura profesional y sí que hemos creado, y esto hace poquísimo, hace un año y poco, un departamento de investigación y desarrollo, que ahora intentaré explicaros cómo funciona. Y hemos creado, como comentábamos también antes en el preámbulo, una planta piloto, que de hecho acabamos de inaugurar. Nosotros hasta la fecha teníamos un pequeño laboratorio, nos apoyábamos mucho de laboratorios externos y desde hace nada, es que no hace ni un año, que tenemos un nuevo laboratorio dotado con toda la tecnología que necesitamos
para estar a lo que se nos requiere a nivel de normativa de seguridad alimentaria y todo lo que requiere el proceso productivo del yogur a nivel de controles de leche, de aguas, de correctas fermentaciones, por un lado, y por el otro lado, con esta creación que os he comentado del departamento de I+D, que componen 2 personas, y de la inauguración este año de la planta piloto, pues estamos como empezando una nueva era, ¿no?, de la innovación. Un poco para que tengáis el número, nosotros dedicamos a I+D un 0,8% del presupuesto de ventas. La inversión en I+D este año ha sido más o menos de un 12% del total de inversiones, con lo cual sí creemos en ello, pero sí que también intentamos ponerlo en el sitio que se merece por lo que es nuestro proyecto, porque nosotros innovación empresarial, innovación en producto no es nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros los esfuerzos en innovación los ponemos en innovación social, con lo cual somos un caso un poco atípico, ¿no?, en el mundo de la industria láctea. Baltasar, cuando quieras. Yo la pregunta bueno, que se me ocurre... Yo creo que no es tanto una pregunta, yo creo que por lo que he podido ver, por lo que hemos podido hablar justo en esta pequeña introducción que hemos tenido antes de la conexión, me da la sensación de que, si bien desde el punto de vista del empleo, la Fageda puede que sea un proyecto social, ¿no?, desde el punto de vista del producto, creo que es totalmente empresarial, ¿no? Una empresa dedicada al producto, dedicada a incrementar la calidad de manera constante, y que eso os ha valido pues situaros ahí en una posición realmente excepcional en el mercado de los productos lácteos en vuestro entorno, ¿no? O sea que yo creo que evidentemente el proyecto social está muy bien, pero yo creo que el proyecto empresarial también está dando sus frutos. Sí, sí. Nosotros, de hecho, la calidad va intrínseca, ¿no?, a nuestro posicionamiento de producto, de marca. Es un hecho que ha estado siempre presente desde los inicios, y por ello hemos hecho estos movimientos que os comentaba, ¿no?, a nivel sobre todo de seguridad alimentaria. De hecho, hemos inaugurado una fábrica que llevamos 4 años haciéndola, y lo que tenemos ahora a nivel de recursos, tanto de personas como de estructuras, nos permite pues competir con Danone y con los que tienen un montón de recursos de investigación y desarrollo, ¿no? Pero que no es nuestro caso. Es decir, nosotros tenemos un equipo muy pequeño. La planta piloto la utilizamos pues para testar productos que lanzamos al mercado, y que toda la parte más técnica a nivel de fermentación, selección de fermentos, cultivos, todo este tema, tenemos conocedores dentro de la casa, ¿no?, pues biólogos, tecnólogos de alimentos, todo esto lo tenemos en casa, pero nos asesoramos mucho en este caso, proveedores externos, ¿no? Pues el proveedor de fermentos que tiene pues su persona de referencia que conoce nuestro producto, que nos ayuda a formular, y trabajamos de esta manera. Sí que desde hace relativamente poco, y también contestando a Juan Jesús, que no lo he hecho de forma completa hasta ahora, y con esta creación del departamento de I+D, vemos la necesidad de abrirnos un poco también pues al mundo más científico, al mundo de la universidad, y un poco para poder acceder al conocimiento, ¿no? Porque nos damos cuenta que nosotros, por muchos recursos que invertamos aquí, no vamos a poder acceder a todo el conocimiento que se gesta en estos entornos, ¿no? Con lo cual sí que llevamos poco tiempo trabajando en ello, pero por ejemplo en contacto con Eurecat, que es una agrupación que intenta en Cataluña aglutinar todo lo que hay de recursos a nivel de centros de investigación, a nivel de plantas piloto, un poco para compartir recursos y no depender únicamente de los propios, ¿no?, que es nuestro caso, que no son infinitos, al contrario, son muy finitos, y en esto sí que estamos, pero empezando muy desde el inicio, porque no tenemos experiencia en esto. Has comentado que tenéis licenciados y que tenéis ahí personas formadas. ¿Tenéis también algún doctor? Quiero decir que yo ya había comentado que realmente muchas veces es difícil hablar con el sector empresarial porque nos faltan en la empresa interlocutores válidos que también tengan en cuenta en muchos casos las necesidades de los investigadores.
Y yo como personal de un instituto público de investigación, de un estamento público de investigación, pues muchas veces las empresas se acercan ahí y dicen, pero es que tú tienes que solucionarme este problema porque para eso te pagan con los impuestos de todos. Ya les digo, y es verdad, eso tiene hasta una cierta razón, pero yo le digo, a mí no me dicen que te solucione a ti el problema. A mí, desde mi estamento, desde mi posición, también tengo unas necesidades que tengo que cumplir. Y entonces esas necesidades muchas veces personal que no esté formado, pues no las entiende, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ahora mismo, desafortunadamente, el sistema de empleo está tan bajo que realmente un doctor incluso sale más barato casi que un licenciado, ¿no? O sea, pero que el incorporar personal formado a la empresa realmente es el primer eslabón para querer o para poder aprovecharse en toda su dimensión de las posibilidades de la investigación fuera de la empresa. Por lo que apuntas, perdón, por lo que apuntas, me gustaría, Baltasar, que contaras cuáles son tus dos líneas de investigación y cómo se puede traspasar esa investigación al mercado, pero sí, por lo que apuntas, hay un problema de lenguaje, ¿no?, entre los centros de investigación y las empresas. Sí, no es solo un problema de lenguaje, es un problema de filosofía de vida, ¿no? Quiero decir que es más allá del lenguaje. El lenguaje, al fin y al cabo, a uno termina entendiéndose porque se puede repetir hasta lo infinito. El problema es que luego dices, no, es que yo tengo que vivir con mis necesidades y tú como empresa tienes que vivir con las tuyas. Y de esas en algún momento hay que casarlas. Y ese casar las necesidades del empresario y del investigador muchas veces es complicado, ¿no? Pero bueno, centrándome un poco en mi línea de trabajo, da la impresión, porque es verdad que tengo ya desde el inicio dos líneas distintas. Una es la identificación, como decía, de microorganismos que se puedan utilizar o que sean beneficiosos en las matrices lácteas para la formulación de cultivos iniciadores o fermentos, y la otra es la identificación de microorganismos que se puedan utilizar en estas mismas matrices como probióticos, ¿no? Como fuente de microorganismos para la línea de fermentos, pues tenemos los productos lácteos tradicionales, unos cuantos. Justamente el instituto está localizado probablemente en una de lo que se da en llamar manchas queseras de Europa, ¿no?, donde tenemos un número de productos tradicionales realmente enorme y que nos sirve justamente de eso, de fuente de microorganismos beneficiosos. Y como fuente de probióticos, pues utilizamos diversas secciones del tracto gastrointestinal humano. Como veis, es verdad que los campos o las fuentes de microorganismos son están muy separadas. Sin embargo, las líneas están unidas por una misma finalidad, el encontrar esos microorganismos beneficiosos para los productos lácteos, y una misma metodología, porque independientemente de que el microorganismo lo aísle uno del estómago humano o de la mucosa colónica, o lo aísle de un yogur natural elaborado en Irán, pues la metodología para la caracterización final y para la selección, pues es prácticamente idénticas, ¿no? Y esas son las dos líneas que tengo. Entonces, como comentaba antes, el resultado de mi trabajo, el resultado final, son bacterias, son microorganismos, porque también hemos aislado algún moho, sobre todo del género Penicillium. Hemos trabajado aquí con el queso de Cabrales. El queso de Cabrales es un queso tradicional azul que tiene un gran desarrollo de moho, y también hemos trabajado con algunos mohos. Pero bueno, en todo caso, eso es la finalidad, el producto último que nosotros tenemos para vender o para ofrecer a las empresas, al sector o a quien quiera, pues son microorganismos bien caracterizados, ¿no? Y en ese sentido, pues hace muchos años ya, uno de los desarrollos con los que más orgullosos nos sentimos es la elaboración de un fermento iniciador, un cultivo iniciador para el queso de Cabrales. Los elaboradores del queso de Cabrales, pues bueno, se acercaron a nosotros y dijeron que querían desarrollar un
un producto que les pudiera servir para que no tuvieran menos problemas tecnológicos que tienen muchos. Es un queso elaborado con leche cruda, con lo cual, bueno, pues tiene mucha problemática de seguridad alimentaria e incluso tecnológica. Y nos ofrecieron la posibilidad de eso, de tratar de desarrollar y de hacer un fermento específico para dicho queso. Y tal y como hablaba antes, el proceso solo empezó adelante cuando casamos las necesidades del Consejo Regulador del queso de Cabrales, que es un queso que tiene denominación origen protegida, y de hecho fue uno de los primeros que la consiguió en España, con las necesidades que teníamos nosotros, ¿no? Yo en aquel entonces lo que le dije es, el queso de Cabrales ya lo habían estudiado antes que yo, desde la Universidad de León y desde varios, al menos 2 institutos de Madrid, y era un producto que desde el punto de vista microbiológico estaba bien caracterizado. Entonces, hablando y pensando, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues yo voy a trabajar sobre el queso de Cabrales, si de ahí también puede salir algo beneficioso para mí. ¿Y cuál fue el beneficio que vimos? Pues el beneficio que vimos fue utilizar toda una serie nueva de herramientas que comenzaban a salir en esos años para los trabajos microbiológicos, ¿no? De hecho, las técnicas independientes de cultivo, la utilización de los ácidos nucleicos para la identificación y caracterización de los microorganismos, las técnicas de secuenciación, etcétera, etcétera. Y entonces, con todo ese arsenal de técnicas, nosotros hicimos una revisión de la microbiología del queso de Cabrales, y de esa revisión salía también un número de bacterias caracterizadas que al final se utilizaron para hacer ese fermento específico para el queso de Cabrales. Bien. Y el fermento, pues una vez que lo tuvimos desarrollado, claro, nosotros seguimos siendo un instituto de investigación. No le podíamos decir a los productores, decir, no, nosotros os preparamos todos los días el fermento y os lo llevamos allí. Aparte de que estamos separados por más de 100 kilómetros. Hicimos una transferencia de las bacterias también con mucha suerte a una empresa biotecnológica recién creada, a una startup asociada a la Universidad de León, y ellos son los que, a petición del Consejo Regulador, producen el fermento y se lo entregan a los productores para la elaboración. Que ese es un poco el problema que hay en la transferencia de conocimiento. Yo primero quisiera pedirle disculpas a Silvia porque le he quitado antes la palabra. En esa transferencia yo sé que hay dificultades burocráticas por parte de los organismos públicos y la empresa tiene una rapidez que exige menos burocracia que la que se puede dar. Con Juan Pablo, que tú has citado antes, eso lo hemos hablado largamente, el problema de que él mismo se encuentra cuando te manda algunos prototipos de contrato, que es muy difícil que eso lo pueda asumir muchas empresas. Tú acabas de hablar de que vía la Universidad de León, de esa startup, se puede agilizar el proceso. No sé, Silvia, yo tengo aquí varias preguntas para ti sobre la seguridad alimentaria, que ya las has hablado, sobre el aspecto social de la Falleda, que sois más de 300 personas trabajando, es decir, 300 personas ya es una empresa de volumen considerable. Quizá lo que me queda a mí para que dialoguéis entre vosotros y yo ya casi ni intervenir más es ¿cómo haríais una transferencia? Es decir, Silvia, ¿cómo le podrías pedir a un centro de investigación algo que necesitas? Y Baltasar, si Silvia te pide algo que necesita, ¿cómo lo hacemos viable y cómo nos saltamos la burocracia? Esa sería para mí la pregunta. Silvia, te doy la palabra y perdona por haberte cortado antes. No hay problema. Bien, escuchando un poco lo que comenta Baltasar, nosotros, es decir, como he comentado antes, tenemos expertos en fermentos, tanto internamente como externamente, que serían doctores o no los interlocutores de los centros de investigación, ¿no? Pero entendiendo un poco el circuito, cómo funciona, e interesante lo que comentaba Baltasar de la experiencia con Cabrales, el circuito es un poco más largo, es decir, existen, en el caso de los fermentos, que es lo que nosotros conocemos, pero existen fabricantes y distribuidores de fermentos
con lo cual nosotros no tenemos acceso directo a nivel técnico de investigación, a lo mejor sí, pero a nivel operativo, es decir, que el mercado no está estructurado de esta manera. No sé si me explico o si Baltasar entiendes lo que me No, sí, lo entiendo perfectamente, Silvia. El mundo de los fermentos es un mundo muy complicado. Quiero decir que yo hablaba antes de la transferencia de ese fermento específico que hemos encontrado con mucha suerte esa empresa que los elabora específicamente para el Consejo Regulador del queso de Cabrales. Llevan elaborándolos ya más de 10 años. No es obligatorio utilizarlos, los utiliza aproximadamente 3/4 de los productores, pero estamos muy contentos porque no han reportado ningún accidente tecnológico importante con la utilización de nuestros fermentos. Pero, tal y como decía también antes, además de las bacterias acidificadoras, seleccionamos hongos de Penicillium roqueforti y, sin embargo, esos no hemos encontrado ninguna empresa que se haga cargo de la producción para los elaboradores. Las empresas de fermentos, evidentemente, se están dispuestas a otra cosa. Nosotros tenemos también transferidas, por ejemplo, a la empresa Christian Hansen, unas cuantas de nuestras cepas de bacterias acidolácticas. Son ellos los que elaboran los fermentos. Sé que elaboran toneladas porque cada año nos reportan lo que venden. Tenemos un acuerdo de un porcentaje, no sé lo que es exactamente, un 1,8% sobre ventas netas de los fermentos que elaboran, del peso neto que venden de nuestras cepas, y eso tiene un montante relativamente alto, así que seguramente son toneladas y toneladas lo que producen con ellos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un pequeño productor, pues elaborar fermentos específicos para eso, para el queso de Cabrales, o para incluso vuestro caso, no sé qué volumen de elaboración tenéis, pero eso no resulta rentable para ninguna empresa grande de fermentos, ¿no? Además, las empresas cuentan con una carta de microorganismos y de mezclas realmente extraordinaria, compleja, y únicamente del diálogo con el empresario, decir yo quiero el yogur más firme, yo lo quiero más ácido, lo quiero más suave, quiero que tenga una textura más compacta, quiero una textura más líquida, lo que sea, pues ya tienen mezclas específicas para cada uno, de más proteolítica, menos proteolítica, en fin. Yo creo que los fermentos eso es un mundo muy complicado porque exige luego para la elaboración pues realmente unas instalaciones muy específicas, muy controladas, un equipamiento caro, y que es mucho más sencillo pues eso, hablar con el gran productor de fermentos y decir yo esto es el producto que quiero, ¿qué fermento me puede venir aquí? Y lo que puede hacer, lógicamente, pues a lo mejor dice, oye, probar 2 o 3, o quiero hacer una prueba para uno un poco más ácido, para uno un poco menos ácido, para uno más lo que sea, ¿no? Pero los fermentos, como parte de la investigación, yo no lo veo tampoco. Justo, estoy de acuerdo. Justo yo lo único que me... Baltasar. Del proyecto de Cabrales y del fermento específico, lo que peor llevamos es que ellos no han hecho, no se benefician de ese fermento específico que tienen, ¿no? Que nosotros muchas veces le hemos dicho, pues podíais ponerlo en la etiqueta, podíais poner que es un fermento hecho con cepas autóctonas, lo que sea, que se beneficien de alguna forma de ese trabajo, de esos recursos que pusieron a nuestra disposición. El proyecto duró bastantes años y hubo que emplear recursos de diversos orígenes, en los fondos FEDER, diversos proyectos de investigación nacionales, regionales, en fin. Que yo lo que me llama la atención es eso, digo, que no hayan encontrado la manera, no sé si porque, bueno, también es eso, el mundo de la elaboración artesanal y a pequeña escala, pues tiene su propia dinámica y su propia problemática, y muchas veces pues no saben encontrar la vía al mercado que a lo mejor un gran centro de trabajo, una gran compañía, pues le resulta mucho más sencillo, ¿no? Correcto. Hay una cosa que, por ejemplo, en la Unión Europea preocupa mucho, que es la producción por ejemplo, de leche o de cualquier producto alimenticio, dado que se utilizan antibióticos, que se utilizan pesticidas en agricultura y todo eso, y eso al final está repercutiendo en la salud humana, ¿no? ¿Qué me podéis decir de eso? Tanto desde el punto de vista de una empresa que está produciendo más de 20 productos
alimenticios y desde un centro de investigación. Bueno, Silvia, si quieres empezar, Pues sí, sí. te cedo la palabra estupendamente. Sí. A ver, no sé si tengo el conocimiento suficiente para responder a esto, pero nosotros en nuestro caso, como he comentado, nos hacemos en parte nuestra leche, tenemos una granja en la misma finca, nosotros estamos en medio de un parque natural en La Garrocha y allí es donde está ubicada toda la actividad empresarial y social, y dentro de las actividades tenemos una granja con unas 120 vacas productivas que nos suministra el 20% de la leche que utilizamos para hacer nuestros productos. El otro 80% tenemos una cooperativa socia de nuestra propia cooperativa, que son unas granjas cercanas a la nuestra, que nos abastece del 80% restante y que están sometidos a nuestras propias normas internas a nivel de control diarios de todo lo que las analíticas requieren, ¿no? Nosotros no utilizamos antibióticos, pero sí que no hemos nunca explorado, o sí que lo hemos explorado y descartado todo el tema de ecológico, porque se necesitan de unas características que no tenemos en nuestra finca, y hemos tirado un poco más para todo el tema de bienestar animal. De hecho, todas nuestras granjas tienen ya el certificado de bienestar animal, y un poco es hacer lo que podemos hacer, ¿no? No todo lo que existe, sino lo que nos vemos capaces. Permíteme una broma. Sí, yo creo que Silvia ha dado la mejor respuesta posible, ¿eh? Yo creo que lo ha dicho estupendamente. Lo más importante para una empresa, yo creo que en este campo, es tener controlada la materia prima. La materia prima y evidentemente los ingredientes, pero bueno, los ingredientes uno espera, ¿no?, que sean de confianza. Uno los compra también los mejores de los que tiene acceso, pero la materia prima desde luego es el factor clave para elaborar el mejor producto. Si ellos tienen controlada la leche con la que elaboran los productos, si ellas tienen controlada la fruta con la que hacen la mermelada, pues yo creo que no cabe duda de que van a tener controlado también todo ese tipo de sustancias nocivas en sus productos, que por lo demás son insustituibles, ¿eh? Yo no soy veterinario, pero en lo que yo sé, los antibióticos los recibe cada vaca. Siempre hay un periodo al final de la lactación que las tratan con antibióticos, a todas. Creo que es una cosa universal. Hay un momento donde se trata a todas las vacas con antibióticos. Y en cuanto a los pesticidas, pues esos están en el aire y ya están los demás y terminan en la hierba y la vaca se los comen, con lo cual esa también hay un campo ahí en el que no es solo el productor y el investigador, sino que como sociedad en general yo creo que deberíamos tender a consumir menos de estos productos nocivos o de estas sustancias nocivas, a eliminarlos del ambiente en lo que podamos y a no dejar que caigan sobre nuestras materias primas, ¿no? Desde mi punto de vista, pues yo tampoco trabajo directamente en seguridad alimentaria, ¿eh? Yo creo que desde el campo investigador, aquí lo que se tiende es pues a tratar de identificar cada vez más compuestos desde el punto de vista analítico en los distintos alimentos, y luego asegurar cuáles son nocivos y cuáles son menos nocivos, ¿no? Esa es la única estrategia que podemos seguir. Claro, pero hay una cosa que, por ejemplo, Naciones Unidas cree que para el año 2050 seremos 10.000 millones de personas. Por otro lado, en sociedades avanzadas, como puede ser la nuestra, se habla de la calidad de tener salud a través de la alimentación. La alimentación es salud, sobre todo los productos lácteos. El yogur siempre se ha asociado a una buena a una buena digestión, a que te hace funcionar bien el organismo, etc. Claro, pero para dar de comer a 10.000 millones de personas, ¿cómo se casan esas dos cosas? La necesidad de que una buena alimentación y lo más natural posible, porque nos está empezando a afectar los pesticidas, los antibióticos, etcétera, y también cómo alimentamos cada vez a un número mayor de personas, ¿no? Eso sería un poco
por un lado la empresa produce, por otro lado en ciencia básica se tienen que ir buscando esos elementos que sean naturales y no sean químicos, que tengan menos química, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que ahí en el comentario hay varias cosas bien distintas, ¿no? Porque bueno, pues podemos tratarlas una por una si quieres, ¿no? Por un lado está evidentemente el hacer que haya alimentos para todos, ¿no? Yo creo que ese es el principal objetivo de la tecnología de alimentos, desde su creación, ¿no? Yo creo que ese apartado en las sociedades desarrolladas ya se ha cumplido hace tiempo y hemos pasado al siguiente requisito o a la siguiente necesidad, ¿no? Que los alimentos sean seguros, que no transmitan enfermedad, que no enfermemos por comerlos. Primero, que haya alimentos. Segundo, que esos alimentos sean seguros. Y ahora, pues en nuestro caso yo creo que estamos entrando en la tercera dimensión, que sería que no solo sean seguros, sino que además sean capaces de promover o de al menos mantener nuestro estado saludable en lo que se pueda, ¿no? Yo creo que esos son los tres objetivos que tienen y además en ese orden, la tecnología de alimentos, y que cada uno tiene también su desarrollo, ¿no? Yo creo que en cuanto al primero, pues no cabe duda de que la producción primaria se ha incrementado significativamente en los últimos 20-25 años, el número de productores se ha reducido prácticamente a la mitad y sin embargo la producción de todo ello se ha aumentado al doble, y yo estoy convencido de que no habrá problemas para poder proveer de alimentos suficientes todavía a un porcentaje significativo de consumidores o de gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestra región, pues hace 20 años yo creo que había unos 30 y pico mil productores de leche. Ahora quedan menos de 2000 y sin embargo la producción de leche es prácticamente el doble que hace 30 años. Y tanto como con la leche, pues yo creo que ha pasado también en diversos aspectos con la agricultura y con otros campos, ¿no? Evidentemente, en algún momento habrá un techo y llegaremos a él, pero yo creo que todavía hay margen para alimentar a más población. Aparte de que eso también tiene otra dimensión en que pues muchos alimentos de los que se producen en estos momentos se desperdician, se tiran por diversas cosas, unos son por alteraciones, pero también por cuestiones de forma, de aspecto, de textura, pues que eso yo creo que habrá que irlos incorporando con las nuevas ideas de la tecnología o de la economía circular, ¿no? No hacer que los desperdicios sean cada vez menores y los que no sirvan para una cosa que puedan servirnos para otra, ¿no? Y en cuanto al último, pues es evidentemente yo creo que es el objetivo que se está empezando a abordar ahora mismo. Es un objetivo muy deseable. Los alimentos, evidentemente, son, primero, absolutamente necesarios. Segundo, una alimentación adecuada es muy beneficiosa, no ya para no enfermar, sino que cuando estás enfermo, si estás bien alimentado, te recuperas mejor. Y desde luego que muy posiblemente también, pues si somos capaces de elegir los alimentos adecuados, pues quizás pueda ser una ayuda más para mantener ese estado saludable durante mayor tiempo, ¿no? Los yogures, pues tienen mucha tradición, ¿no? Ahí tenemos ya las observaciones de Mesnikov desde hace más de un siglo, pero no dejan de momento no hay más que una asociación meramente estadística, si lo queremos decir así, ¿no? Yo creo que la relación está pillada por los pelos, entonces tenemos que ser capaces, y ahí sí que los investigadores tienen que jugar un papel muy importante, de profundizar en ese campo y de encontrar la mecanística de funcionamiento de los productos en el mantenimiento de la salud, ¿no? No del producto global, sino también de los componentes esenciales. El yogur, por mucha literatura que tenga, de momento el de la EFSA solo tiene una alegación funcional aprobada, ¿no? Que es la ayuda a digerir mejor la lactosa. Con lo cual ya vemos que eso, que cuando se examinan los datos realmente crudos, pues ese campo de promover la salud, de mantener la salud, de vivir más, pues yo creo que de momento está muy pillado por los pelos. Silvia.
Bien, poca cosa que añadir, muy de acuerdo con todo lo que ha comentado y tocado Baltasar. Solo para aportar algo nuevo, añadir que la industria alimentaria, no solo la de los productos lácteos, sino toda ella, estamos sometidos a un gran nivel de control que garantiza del todo la seguridad alimentaria, ¿no? A nivel de control de calidad del agua, de temperaturas, de plagas, de limpiezas, de desinfecciones, todo el control de APPCs. Nosotros, de hecho, nos estamos preparando para emprender el camino hacia la IFS, que es bueno, una acreditación a nivel de calidad y seguridad alimentaria. Creemos que es nuestro deber empezar a pensar en ello y que esto un poco, ¿no? Que los alimentos deben estar disponibles, deben ser seguros, deben ser accesibles también a nivel de precios, ¿no? Con toda la crisis social que se nos avecina, que deben estar a elección de todo el mundo, ¿no? Que cada vez más la gente estamos formados, o más que formados, interesados en temas de nutrición y bienestar, que hay una gran cantidad de desinformación también, ¿no? Y que esto confunde un montón de veces, y que esto tenemos la suerte que una buena parte de la gente, no toda, tiene los alimentos accesibles, al menos en nuestra sociedad, ¿no? A nivel de canales, de oferta disponible, y que en la capacidad de cada uno está la elección, ¿no? Que la elección de consumo es individual, ¿no? Y que cada uno puede ejercerla, con lo cual todo es válido. Yo creo que en lo que seguro que Silvia está de acuerdo conmigo también es que desde el punto de vista de los alimentos funcionales, de los probióticos, de todo lo demás, pues lo que hay es una gran porción del mercado. O sea, es de momento esa es la única relación clara que veo yo ahí, ¿no? Que eso está claro. La gente sí que tiene una preocupación por la salud, esa preocupación creo que está en aumento y es un objetivo muy noble. Y por tanto, pues las grandes oportunidades y sobre todo de las grandes compañías y de las grandes campañas de marketing hacen que muchas veces pues eso, se le haga un hincapié por ahí excesivo en los productos funcionales, en los probióticos, en todo lo demás. Entonces, lo que sí hay es una gran, de momento, oportunidad de mercado, ¿no? Yo creo que es lo que se está aprovechando. Por detrás del mercado tendrá que venir ese sostener las afirmaciones de marketing con alguna razón científica, ¿no? Sí, a ver, en los yogures, la categoría de yogures que es la que nosotros conocemos, y conocemos el mercado español, el catalán, algo menos el europeo, pero hubo un auge hace 10, 15 años en productos funcionales, bueno, productos enriquecidos y con valores asociados a través de trabajar diferentes fermentos, y esto es verdad que es una parte del mercado, pero las tendencias de los últimos años han cambiado un poco. Y es verdad, como decía antes Juan Jesús, que el yogur ya de forma natural se le atribuye ciertas propiedades de salud, y como decía Baltasar, pues que así son, ¿no? A nivel de digestibilidad de la lactosa y demás, porque el propio proceso de fermentación pues así lo facilita, pero que los productos que intencionadamente se venden con propiedades funcionales dentro de la categoría del yogur ya no tienen un tamaño de mercado tan grande como habían tenido antes, al menos en Cataluña, ¿eh? Yo creo que la gran inflexión se produjo, es verdad, hace unos pocos años, y fue cuando ninguna de las alegaciones funcionales se aceptó. Correcto, por la EFSA. Correcto. Hubo un momento que es correcto. Fue este el punto de inflexión. Correcto, Baltasar. Tengo aquí una pregunta para ti, Baltasar. Dice el señor Jordi Saldo que, en la priorización de disponer de alimentos suficientes, seguros y mejoren nuestro estado de salud, yo añadiría que les pedimos también que tengan valores éticos, bienestar animal, comercio justo, que es lo que ha tocado Silvia. Diré que las vacas de la Falleda escuchan música clásica, no sé si prefieren a Mozart o a Bach, pero... Barroca en general, no tiene ninguna predilección, pero tiene que ser barroca, eso sí. Sí, son grandes entendidas. Esta es la pregunta que hacía, y Mireia le decía que le pregunte a la señora Domènech cómo os adaptáis a las tendencias actuales de los mercados, como por ejemplo la nueva demanda de productos veganos.
Bueno, pues si quieres contesto yo primero a la primera cuestión. Yo no puedo estar más de acuerdo con este hombre que ha hecho esta observación. Es verdad que es una cosa que se me había olvidado, pero es posible que este aspecto de bienestar animal sin duda incluso lo situaría por delante de la funcionalidad de los alimentos. Es un aspecto que no hemos contemplado, que se le ha puesto demasiado poco énfasis tradicionalmente, pero que cada vez hay una mayor conciencia, no solo social, yo creo que también desde el mundo empresarial, y Silvia quizás nos hable de ello después, de tratar que todo esto, de todos estos alimentos, los podamos conseguir cuando hay animales involucrados con un buen tratamiento de los animales, ¿no? Con las mejores condiciones posibles, sin duda. Silvia. Respondo a Mireia, la pregunta de Mireia. Sí, nosotros, como quien nos conocéis, dentro de nuestra cartera de productos no tenemos, dentro de los productos lácteos, no tenemos ningún producto apto para veganos porque todos utilizan la leche de vaca como materia primera esencial. Y sí que hace 4 o 5 años ya empezamos con un proyecto de investigar a nivel de mercado, a nivel científico, todo el tema de fermentación en base a leches vegetales. Esto es un tema que nos ha ocupado partes importantes de los últimos años, porque han emergido en el mercado de yogures varios productos que tienen como base leches vegetales, y nosotros tenemos un proyecto que la parte de diseño de producto está casi acabada, pero que requiere una alta inversión, con lo cual no hemos podido emprenderlo. Es un proyecto a largo plazo, pero sí que nos gustaría a la larga poder sacar, que a nivel de laboratorio ya lo tenemos, una fermentación en base a leches vegetales apto pues para nuevos... Yo sinceramente ese es un campo delicado. Por un lado, creo que el mundo de los productos vegetales va a ir incrementándose, derivado en parte de esta concienciación o toma de conciencia de que los animales son unos seres que los tenemos aquí a nuestro lado y que no los podemos utilizar de cualquier manera. Pero yo le veo una pequeña debilidad o una gran debilidad asociarlo con los productos lácteos. Es verdad que tú metes en una botella una cosa blanca y enseguida lo mismo da que pongas que es una cosa que otro que es leche, ¿no? Es decir, aunque no, que es lo que ocurre, que es lo que hacen además las empresas que venden muchos productos fermentados vegetales. Simplemente los ponen en un vasito de yogur y absolutamente tú, y aunque no lo ponga por ningún lado, dices que es el yogur y se acabó. Pero para mi gusto, se puede llegar a dar la asociación de que si tú preparas o haces un preparado lácteo, un preparado vegetal, de alguna manera estás diciendo que el preparado animal no es bueno o que tiene alguna problemática asociada. Entonces, yo ahí... Yo a las empresas de mi entorno le digo es que siempre, y nosotros tenemos aquí al lado a los de Central Lechera, que han tenido, pues yo creo que la marca Ato ha sido suya hasta hace poco y que tiene todos esos productos elaborados a base de esas bebidas de leche de soja y todo lo demás. Hay esa debilidad, ¿no? Decir, oye, si lo asocio con mi producto, con la leche, ¿qué estoy diciendo? Si saco una bebida vegetal que se parece a la leche. De alguna forma estoy sugiriendo que algo malo tiene la leche, y yo creo que la leche, de momento, no tiene, así como las cosas positivas de los alimentos hay que demostrarlas, las cosas negativas yo creo que también, que no vale una mera sugerencia, ¿no? Hace unos años la grasa láctea tenía ahí unos problemas asociados y que todavía los viene padeciendo, y sin embargo no hay ninguna demostración que la grasa láctea tenga alguna relación con enfermedades cardiovasculares. Antes bien, yo creo que ahora se está demostrando casi todo lo contrario, ¿no? De manera que el único problema que le veo a los productos vegetales es asociarlos de manera directa a las empresas lácteas. Por lo demás, yo he probado las bebidas de soja y de avena y de otras cosas y están estupendamente. Es decir, es un alimento pues tan nutritivo con sus sabores y con sus... pero a mí me gustaría siempre presentarlos de manera separada de la leche y sus productos.
Estamos llegando al final, estamos a 3 minutos de que acabe esta videoconferencia. Me gustaría haceros una pregunta a los dos general, que preocupa, ¿no? Hablaba antes con David de que la investigación de las vacunas de la COVID lo están haciendo laboratorios privados y van a cobrar por esas vacunas a los estados, y habrá estados que no lo pueden pagar. Hablamos de la parte social, ¿no? Es decir, en el primer mundo no tenemos ningún problema para vacunarnos con tantas vacunas como se creen, pero a lo mejor en otros países que son muy pobres, no sé, Bangladesh, Somalia, cualquier país de estos, ahí sí que hay un problema. De ahí la doble pregunta. Por un lado, y centrado en la alimentación, hay la mitad de la población del mundo, un poco más, que pasa hambre, que está desnutrida, y la población de nuestro primer mundo tenemos un grave problema, que es la obesidad, incluso la obesidad infantil. Desde vuestro punto de vista más casi personal, que no como directora general adjunta de una empresa que hace productos lácteos, o como un investigador científico, como biólogo, ¿qué opináis de eso y cuál sería una posible solución, ¿no? Bien, yo voy a hablar más del tema del desperdicio alimentario porque es el que conozco más. Y si me permites, me voy a quedar con esta parte solo. Está claro porque los datos ahí están, ¿no? Que en este país hay un gran número de toneladas anuales de desperdicio alimentario, que hay en el mundo del gran consumo, de lo que es la venta de alimentos a través de las grandes superficies, que es donde está la gran parte de canal de comercialización. Ahí se está trabajando desde hace un montón de años con muchas iniciativas, ¿no? Desde ECOC, desde un montón de entes que están trabajando desde hace tiempo con este tema. Nosotros a nivel individual desde la Fageda, desde hace muchos años, estamos trabajando con entidades sociales, lo que es Cruz Roja, Banc dels Aliments, todo lo que es las entidades que luchan contra la pobreza, y cómo, pues haciendo donaciones de producto, que hemos aumentado bastante desde el mes de marzo, ¿no? Con la crisis de la pandemia y la posterior crisis social que tenemos ya aquí. Y es nuestra pequeña contribución, la que podemos, la posible, al tema, ¿no? Porque además el mundo de la alimentación moderna, ¿no? De vender a través de supermercados, es implacable en este sentido. Me refiero a que los alimentos se les da una vida útil, que se le llama, ¿no? Que es desde que se sale de las fábricas hasta que se puede vender, ¿no? Que es la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad, y de estos días totales de vida útil a los fabricantes de alimentación, solo se acepta una parte muy pequeña de esta vida útil, de entre un 25 y un 20%, con lo cual todo lo otro se desestima, con lo cual si no tienes canales para optimizar la planificación de la fabricación o para poder hacer, pues, donaciones y tal, se desperdicia un montón de comida, ¿no? Sí. Bueno, es un drama. Sí, bueno, yo creo que eso, que es el aprovechar al máximo. Perdón, solo añadir una cosa más para que no sea tan dramático. Que es así, pero que la distribución moderna y los fabricantes, como esto no es nuevo de ahora, ha trabajado mucho durante estos años, y que los últimos datos que he visto como mínimo ya ponen que la mayor parte del desperdicio alimentario de España no está ni en las fábricas ni en los súpers, sino que está en las neveras, con lo cual, bueno, hemos dado pasos, ¿no? Con lo cual la mayor parte del alimento que se tira es el de las neveras a día de hoy, ¿eh? Esto ha ido cambiando. Perdón, o sea, nos tenemos que concienciar como consumidores. Sí, por un lado eso, por un lado hacer que no se desperdicie que no se estropee tantos alimentos, ¿no? Y ser capaces de organizar la logística para llevarlo allí donde se precise, que yo creo que hay producción suficiente para la población actual y para todavía un poco más. Y el resto, yo creo que el problema de la obesidad, que es muy, muy gordo, pues desde mi punto de vista, creo que no valen tratar de buscar soluciones
en la funcionalidad, ¿no? Productos más saciantes, productos que sean capaces de inhibir las rutas de almacenamiento de la energía en nuestro cuerpo o cosas similares, sino que lo más importante yo creo que tiene que seguir siendo la educación. Lo que tenemos es que ayudar, educar mejor a nuestros hijos, educar mejor a lo mejor a las familias, para hacer que ese problema que es muy grave, ¿no? Yo creo que se vaya reduciendo. Porque entiendo también que los datos son muy reveladores en ese sentido, que la obesidad está muy relacionada con la educación. A menor educación, mayor grado de obesidad en los niños y en las familias en general, ¿no? Pues muchas gracias por vuestro diálogo, ha sido todo un placer, y para poner un poco la guinda a vuestras palabras, y hablando de educación, Sócrates decía que solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Espero que la ignorancia tengamos menos y sepamos un poco más de vuestros campos de trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias a ti por tu invitación. Gracias, Juan Jesús. Buenas tardes.